Hola amigos de Pichochillos y Machanguitos, vamos a presentaros Ciclades, un juego de Bruno Catsala y Ludovic Maublanc. Esperemos que os guste. Tenemos aquí componentes, monedas, con las que podremos hacer ofrendas a los dioses y comprar criaturas mitológicas, las cornucopias o cuernos de la abundancia, que nos darán ingresos en la fase de ingresos, edificios que podremos construir en las islas, metrópolis, que es una de las condiciones, la condición con la que ganamos la partida, y cada ejército va a estar compuesto de marcadores de ofrenda, soldados, tenemos 8, barcos, tenemos 8 también, y marcadores de territorio, que cuando una de nuestras islas quede desocupada, podremos poner un marcador de territorio para recordar que es nuestra. Además, también tenemos como recursos los filósofos, que nos permitirán conseguir metrópolis, sacerdotes, que nos permitirán abaratar el coste de las ofrendas, y dados. Los dados que son muy chulos, aunque algunos recomiendo que los pintéis porque no se ven muy bien, tienen de 0 a 3 de valor. También tenemos la parte más importante del juego, los dioses, porque recordemos que vamos a comentar que Ciclades es un juego de gestión de recursos con conquista, pero con una mecánica de pujas, en las que podremos subastar el favor de los dioses para conseguir sus efectos. Además tenemos también cartas de criaturas mitológicas. Algunas tienen efectos inmediatos y otras tienen efectos más permanentes en el juego y por eso tienen también sus miniaturas. Cada jugador además va a disponer de una pantalla en la que viene resumido el turno y las acciones de cada carta, además de las acciones de los edificios, cosa que viene muy bien, y en el que podremos detrás las monedas que vayamos consiguiendo, porque como es un juego con mecánica de pujas y subastas, tendremos que esconderles o evitar que los jugadores rivales sepan cuántas monedas tenemos para poder. Bueno, dicho todo esto, veríamos cómo es Ciclades y de qué consta el turno, porque el juego va a transcurrir en una serie de rondas llamados ciclos y el objetivo del juego es conseguir a 2 jugadores conseguir 3 metrópolis, porque se puede jugar de 2 a 5 jugadores este juego, y cambiaría, por cierto, la configuración del tablero. Vemos que los tableros tienen una forma más achatada, es decir, va a haber menos territorio y menos espacio de mar según los jugadores que juguemos. Hemos dicho que la condición es ganar 3 metrópolis en caso de una partida de 2 jugadores y 2 metrópolis en caso de que juguemos de 3 a 5 jugadores. Ahora veremos cómo conseguimos ganar la partida y las mecánicas. Vamos a ver cómo se juega Ciclades. La ronda, llamada ciclo, va a constar de una actualización del track. Aquí tenemos un track de criaturas mitológicas donde aparecerán cartas de criaturas que podremos comprar, invocar, con las monedas que compramos. Pondremos al principio de la partida solamente una. Todos los jugadores van a recibir 5 monedas, eso es importante, las pondremos detrás de la pantalla y nuestras tropas, flotas, marcadores de territorio, irán delante de la pantalla para que los jugadores sepan cuántas nos quedan. Vemos que cada nación tiene 2 marcadores de ofrenda. Si jugamos a más de 2 jugadores, podremos hacer solamente una ofrenda. En caso de que juguemos a 2, haremos a 2 dioses. Los dioses se van a disponer de manera aleatoria al principio del turno, luego veremos cómo se resetea el turno, y estos dioses son los que vamos a poder pujar para que nos den los efectos. Entonces habría una primera fase de puja, empezando por el orden que ponga en el track, el jugador azul, por ejemplo, pujaría a el dios de la guerra, Ares, por una moneda. Nunca podemos pujar menos de 1 y nunca podremos pagar menos de 1. Ahora veremos cómo se hacen los pagos.
El siguiente jugador, Atenas, podría pujar, por ejemplo, a Poseidón. Corinto podría pujar otra vez a Ares. Y en ese momento, el jugador que ha sido superado no puede volver a pujar por este dios, que tiene que ir a pujar a otro dios. Podría pujar a Poseidón, siempre con un valor mayor, o irse a otro dios o incluso irse a Apolo. Apolo no tiene puja. Apolo tiene espacio para las 5 naciones y por lo tanto los jugadores que se queden ahí ya se quedan para el final de la fase de pujas. Una vez que todos los jugadores hayan realizado una puja a un dios y todos los dioses tengan solamente un marcador, se procedería a pagar las pujas. Pagaríamos 2 monedas en el caso del verde, en el caso de Atenas pagaríamos 2 monedas, etcétera, etcétera, y luego procederíamos ya a la fase de acciones. Empezando por el primer jugador que pujó por el primer dios, haría sus acciones de dios, recibiría su bono, en este caso Corinto recibiría un soldado que lo colocaría en una de sus islas. Eso es muy importante, aunque las islas tienen diferente tamaño, a efectos de juego es una casilla entera. Lo único que cambia de las islas es que en la fase de ingresos, que no la hemos, que en los siguientes turnos lo vamos a hacer, tienen dibujados los cuernos, los cornucopias. Según lo grande que sea, tendrán cuernos que nos darán monedas extra o tendrán más espacios para colocar edificios. Edificios que pueden ser incluso repetidos. Entonces colocaríamos aquí a otra tropa. No hay un límite de tropas por espacio ni de flotas. Y el jugador verde podría, mientras tenga dinero, adquirir más tropas, mover tropas a otras islas, incluso construir edificios. En este caso, cada dios tiene unos efectos diferentes y unas compras adicionales. Compraríamos, por ejemplo, un fuerte pagando 2 monedas. Una vez que haya hecho sus acciones de dios, podría también comprar criaturas mitológicas. Aquí vienen los costes. Este track se va a ir actualizando hasta que desaparezca la criatura mitológica y habrá que pagar tantas monedas como la casilla que ocupe. En caso de tener un tipo de edificio que es el templo, su coste será reducido en 1 moneda. Decir que en la fase de pujas, por cada sacerdote que tengamos delante de nuestra pantalla, pagaremos 1 moneda menos. Como mínimo, estaremos obligados a pagar 1 moneda tanto en la fase de pujas como en la de compra de criaturas mitológicas. Veremos los distintos efectos de los dioses. Empezando por Ares. Ares nos da tropas, nos da la posibilidad de pagar 1 moneda para mover las tropas a otra isla, porque la única manera de expandirse es consiguiendo islas y si tenemos una flota o una cantidad de barcos suficientes para conectar 2 islas, podremos transportar, mover tropas a otra isla para provocar invasiones o conquistar. En ese momento, si dejamos la isla desocupada, se pone un marcador para recordar que es nuestra. Tenemos la posibilidad de construir con Ares fuertes. Esto veremos en la fase de batallas el resultado que tiene, el efecto que hace. Poseidón nos da la posibilidad de conseguir nuevas flotas, las pondremos en espacios adyacentes a nuestra isla o en un lugar donde tengamos ya un barco y podremos adquirir más barcos adicionales, además de mover. El movimiento es muy importante en Cíclades porque al igual que las tropas se mueven a través de una cadena de flotas, los barcos van a poder mover pero en conjunto, no van a poder mover, por ejemplo, 1 y 2 espacios y el tercer espacio con el mismo movimiento. Tendrían que moverse en conjunto, pero podríamos dejar las flotas por el camino. Esta acción la podemos repetir las veces que queramos, igual que esta. Todas las acciones, mientras tengamos dinero, podemos repetirlas. Las flotas nos dan la posibilidad también de combatir con otros barcos. Luego veríamos cómo se resuelven las batallas, son muy fáciles. Tenemos también la posibilidad de comprar un puerto o puertos que los podremos colocar en nuestras islas y nos darán
un efecto que luego explicaremos. Tenemos también a Zeus, que Zeus nos da sacerdotes. Los sacerdotes es una forma de abaratar las pujas y podremos comprar un sacerdote adicional. Además tiene un efecto muy chulo, Zeus, que podemos, pagando una moneda, sustituir, descartar una carta de criatura mitológica y sustituirla por otra del mazo. Los templos también nos permite construir Zeus, abaratan el coste de las criaturas, siempre pagando como mínimo una moneda. Atenea nos da filósofos. Los filósofos es una forma muy fácil de conseguir Metrópolis, que es el objetivo del juego. Los filósofos también van a ir delante de la pantalla jugador y cuando tenga un jugador 4 cartas de filósofos, inmediatamente las canjea por una Metrópolis. Las Metrópolis se ponen en estos recuadros grandes que tenemos en las islas. Esa es una de las maneras de conseguir una Metrópolis. Aparte nos da la posibilidad de comprar más filósofos y comprar uno de los 4 edificios que necesitaremos para canjearlos por una metrópolis. La universidad no tiene ningún efecto, pero cuando tengamos 4 edificios diferentes en el conjunto de nuestras islas, no tienen por qué ser en la misma, canjearemos por una metrópolis, que es un punto de victoria de los 2 que necesitaremos y además tiene todos los efectos de todos los edificios. Y por último, Apolo. Nosotros le llamamos el dios de los cobardes porque con Apolo el problema es que ganas, no puedes hacer ninguna acción militar ni puedes invocar ninguna criatura mitológica, pero a cambio te da la posibilidad de conseguir monedas. Si nos ponemos en el primer espacio, además recibiremos un ingreso extra todos los turnos, que es una cornucopia. La pondremos en una de nuestras islas. En este caso, el azul colocaría la cornucopia cuando le tocara en una de sus islas. Le daría una moneda más para todos los turnos. Y el resto de jugadores no ganaría la cornucopia, pero ganaría una moneda. En caso de que uno de los jugadores solo tenga una isla, ganaría 4 monedas. Esto es muy importante lo de una isla porque este juego, a diferencia de otros, aunque es de conquista, lo bueno es que no hay eliminación. Solo se va a poder exterminar, por así decir, o eliminar a un jugador si es para ganar la partida y entonces provocaría el final de la partida. Por lo tanto, nadie se va a quedar mirando a los demás si le atacan y se queda sin tropas. No es el caso. Una vez hechas las acciones, cada jugador, bueno, hay que explicar, que se me ha olvidado, que una vez que cada jugador ha hecho su acción, sus acciones, el marcador de ofrenda va al lugar, a la posición más retrasada, es decir, influirá para la siguiente puja. Si nosotros conseguimos el favor del primer dios, luego pujaremos en último lugar. Y Apolo luego pujará en primer lugar. Bueno, vamos a ver, las cartas tienen distintos efectos que nos permitirán robar recursos, invocar criaturas mitológicas con efectos permanentes durante un ciclo. Ahora veremos las diferentes criaturas, porque hay muchas cartas con efectos muy variados, como robar ingresos, robar filósofos, robar sacerdotes. Es un juego que tiene mucho troleo, os va a gustar mucho en ese sentido. Y vamos a ver cómo se resuelven las batallas. Las batallas son muy fáciles. Cada nación participante, por ejemplo, vamos a hacer que aquí estaba Atenas, y con una acción de Ares llegan los 2 soldados a la isla donde está Atenas. Tiraría cada jugador un dado y a este valor se le sumaría el total de monigotes, de guerreros que tenga cada nación. Es decir, 2 más 2, 4, 2 y 1, 3. Va por rondas. Entonces, en este caso, el perdedor de la tirada perdería un monigote. Y en caso de que haya empate, perderían las 2 naciones un monigote. Luego habría la posibilidad de la retirada. Primero, el defensor podría, si tiene la posibilidad, de irse a otra isla, podría retirarse del combate, y si quiere el atacante también podría retirarse. Siempre tiene que estar el camino disponible para poder volver a otra isla, para poder retirarse, si no, no se pueden retirar. En esta fase de combate, en el caso del combate terrestre, va a tener en cuenta los edificios naranjas, que son los fuertes, que al defensor le va a dar un bonus de 1. Es decir,
En esta tirada, si hubiera un fuerte, el ateniense no hubiera perdido la tirada, pero porque es 2 más 2, 4, 2 más 1, 3, más 1, 4. Esto lo que hace es que equilibra, bueno, le da una ventaja al defensor. Son edificios defensivos. En el caso de las flotas, se hace igual, en cuanto a que las flotas entran en un espacio donde hay otra flota y además tenemos la posibilidad de que haya un puerto. Vamos a ver las distintas posibilidades, primero sin el puerto. Tiraríamos un dado y haríamos lo mismo. El negro sumaría 1 más 2, 3 y el rojo, Argos, 0 más 1, 1. Perdería la tirada, por lo tanto, perdería una de sus tropas. En caso de que haya un puerto, el caso sería similar al de las tropas terrestres. Le daría un bonus defensivo alrededor de la isla donde esté el puerto al defensor. Es decir, este tendría 1 más 1, 2 y este tendría 2. Se enfrentaría a la tirada y veríamos quién ha ganado el combate. También se podrían retirar a espacios vacíos o donde haya ya otra flota. Bien, vamos a ver cómo se consiguen las metrópolis. Las metrópolis hemos dicho que se pueden conseguir canjeando 4 filósofos. Por eso es muy importante Atenea. No hay que descuidar a Atenea porque nuestros rivales van a conseguir filósofos y en un momento dado pueden construir metrópolis. Otra forma de construir metrópolis es si tenemos 4 edificios diferentes en el conjunto de nuestras islas, podremos canjearlas por una metrópolis. Descartaríamos las 4 fichas y pondríamos la metrópolis. Y otra forma, la más básica, la más normal y la que más gracia tiene, es conquistando islas de otros rivales donde haya una metrópolis. Inmediatamente, en cuanto que derrotemos al jugador, tendríamos el control de esa metrópolis. Bien, ¿cómo se hace la actualización de turno? Bueno, pues el track aumenta en una carta, sacaríamos otra carta, en el caso del segundo turno sacaríamos 2, se desplazarían las cartas. Si hubiéramos comprado la carta anterior, sacaríamos 2 y luego en los turnos posteriores sacaremos 3 cartas. Por lo tanto, dejarán hueco unas a otras yéndose a la isla de Descartes, etc. Todas las dioses se barajan, se vuelven a barajar, se pone otra nueva disposición. Esto digamos que ya está aquí, esto es importante. Y cambia el orden de los dioses por los que vamos a poder pujar. En caso de que juguemos a menos de 5 jugadores, si jugáramos a 4 jugadores, por ejemplo, pondríamos 4 dioses inicialmente, contando este. Cuidado, esto es muy importante, este cuenta para el número de dioses. O sea, pondríamos 3 losetas y este 4, y la otra se quedaría boca abajo. En el siguiente turno, este sería el primer dios y los otros se barajarían. Y se pondrían en el orden que correspondiera. Y como hemos dicho, en la primera fase, en la primera ronda, no hay fase de ingresos, pero en la siguiente sí. ¿Cómo se hace la fase de ingresos? Nosotros solemos hacerlo de la siguiente forma. Para llevar la cuenta de los ingresos que vamos a recibir, en una hoja vamos a apuntar la cantidad de monedas que vamos a ir cobrando. Porque si no, es muy lioso estar viendo cuántos cuernos tenemos, tanto impresos en el tablero como en fichas, en cada una de nuestras islas. Tendríamos que estar constantemente contando y es muy engorroso. Por cada cuerno que tengamos en nuestras islas vamos a recibir monedas y por supuesto irán a la pantalla, detrás de la pantalla. Con eso podremos hacer otra nueva ronda, comprar criaturas mitológicas, hacer acciones, etc. Bien, ¿cómo se desencadena el final de la partida? En cuanto que un jugador consigue en una partida de 2 jugadores 3 metrópolis y en caso de 3 o 5 jugadores 2 metrópolis, tendrá que aguantar el resto del ciclo.
Si aguanta, que ojo, que puede ocurrir que construya la segunda metrópolis, pero le conquisten esa isla, por lo tanto no ha aguantado el turno, si se da el caso de que sí que aguanta, ganaría la partida. Pero puede darse el caso también de que otro jugador consiga su segunda metrópolis en el mismo turno. Entonces, en base a las monedas que tenga cada jugador, el que más tenga es el que gana la partida. Podemos también, si queréis, comentar brevemente las miniaturas. El Centauro Quirón lo que hace es proteger tu isla de efectos de otras cartas. El Kraken es muy divertido, aparece en un lugar que quiera el jugador que lo invoca y por el coste de monedas podremos desplazar cargándonos tropas, flotas, hasta que ya no pueda moverse más o no queramos mover más y se quedará bloqueando ese espacio. La medusa, como no podía ser de otra manera, bloquea a las tropas enemigas durante un ciclo. El Polifemo, el cíclope, es muy divertido y afecta a las flotas. En cuanto que colocamos al Polifemo en una isla, todo el perímetro queda bloqueado, se tienen que retirar y en caso de que no se puedan retirar, quedarían destruidas. Y el Minotauro es una miniatura defensiva, se coloca en una isla para darle un bonus de 2 soldados a esa isla. Es un efecto defensivo. Bueno, pues no puedo hablar muy mal del juego porque primero no es un juegazo y es uno de mis juegos favoritos por la temática, por los componentes, por la diversión, hay mucho troleo, hay mucha interacción, es un juego que estamos continuamente haciendo maldades y nos vamos expandiendo pero con cabeza, porque dependiendo del número de islas que tengamos no podemos tener más de 8 flotas, no podemos tener más de 8 tropas, no es un RIS, hay que medir mucho. Y los combates se resuelven muy fácilmente y la verdad que en cuanto a gestión de recursos y expansión es de los mejores juegos que existen actualmente y yo lo recomiendo totalmente que lo juguéis, que es muy divertido y además lo vais a amortizar porque además no tiene un precio muy elevado. Luego además podéis jugar a 2 jugadores. Las partidas no son muy largas, estamos hablando a lo mejor a 2 jugadores 1 hora y media. Y de 3 a 5 jugadores pues va a variar entre 2 y 3 horas. Bueno, hora y media, 3 horas. Dar las gracias una vez más a nuestros amigos de Magic Board Games, en especial a Javo, que nos ha prestado pues esta sala para poder realizar este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo.